programa con más respeto para el Día de la Patria. ¿Cómo es, don Fafa? Que teniendo una Patricia en el programa, hoy entonces es un día para uno resaltar más el sentido de la patria. Excelente, Dice Patricio claro y que Patricia. Sí. Miren, el programa de hoy me ha empujado a ver un problema, ir más allá de la información. Que una mujer se desnude frente al palacio, no con la exhibición de su cuerpo ni para estimular ninguna morbosidad, sino como un acto de desesperación para que le tomen en cuenta una reivindicación elemental que la despidieron y no le pagaron el tributo necesario de la liquidación que representa despedirla. Y ella logró su propósito, impactó en forma tal en la información que este programa le dedicó casi la primera hora a ella, y el comentario fundamental de domingo asumió las demandas del sector del que ella forma parte, que son los empleados públicos. Es decir, su acción despertó una atención y un interés que no se puede dejar de atribuir a su éxito. Si es una protesta que tiene una significación social. La morbosidad la ve en el sentido más limitado y estricto de que ella se desnudó. Sin embargo, lo cierto es que impactó en forma tal, mostrando que el empleado público dominicano no tiene ningún tipo de organización ni tiene propuesta. 16 años ininterrumpidos por un gobierno que tuvo estabilidad en los empleados públicos, que tenían una permanencia en ellos sin dificultad y no generó un solo paso organizativo del sector de los empleados públicos. Podía ser de nombre, pero no hay ni siquiera una muestra de sus obligaciones, sus derechos, sus deberes. No, cada uno estaba ahí, cada quien reducido a su espacio y tratando de, en función de las relaciones personales, garantizar su puesto. Pero el sentido colectivo de esa parte de la población no encontró en esos 16 años una expresión orgánica donde tuvieran claras sus propósitos, sus reclamos, sus deberes. No existen como colectivo organizativo. Y la mayor aglomeración de personas en la sociedad dominicana está en el empleo público. Y siendo el empleo público la mayor fuerza social de trabajadores independientes, es inexplicable que no tenga ninguna estructura de organización. Pero esa es la realidad dominicana. Lo mismo ha estado pasando con el movimiento obrero. El movimiento obrero fue una fuerza grande en este país. Ahora es una cosa inexistente. Como si ya no existiera la clase que va a vender su fuerza de trabajo donde el que se la compra o donde el que lo necesita. No hay ningún sindicato que tenga crédito público o influencia pública. No hay ninguna central que tenga ninguna validez. Hay en cierta medida una nulificación de la organización social de los trabajadores. En el campo queda una representación más o menos histórica, pero tú no sabes cuáles son las demandas de la actualidad de los campesinos, cuáles son los problemas de ahora que tú puedes levantar como bandera. En ocasiones, tú ves a las personas vinculadas por lealtad a ese compromiso de representar los intereses campesinos dando la cara, pero no hay un proyecto. Y es tan grande ese vacío en la institucionalización de las fuerzas populares que tú te preguntas, aquí no existe la Federación de Estudiantes Dominicanos ya, un problema elemental que fue en un tiempo una gran fuerza. ¿Cuál es el papel de los profesores? ¿Cuál es el papel de los profesores? Pelear pura y simplemente por sus ingresos, pero están organizados, aunque profundamente limitados en sus demandas, porque yo nunca he oído hablando de la calidad de la educación, de la necesidad de actualizar la capacidad formativa de los maestros a la luz de las exigencias de un mundo que ha cambiado como este, que estamos obligados a entender la actualidad para poder reproducirla, a entender la actualidad para saber en qué dirección empujamos. No hay preocupación por la formación, está reducida pura y simplemente a la representación como delegado de esa masa para reclamar sus derechos, pero no para organizarlo.
Entonces en el país ha habido una desolación de la organización popular. En los barrios había tradicionales movimientos barriales en cada sitio demandando sus obras o servicios. Hoy usted no lo siente, más que en algunas ocasiones. Ha habido un deterioro de la organización de la sociedad en la medida en que se ha ido ampliando el derecho a la información y en la que ha ido produciéndose un ambiente de tolerancia pública donde la represión ya no es un instrumento para callar a las voces que reclaman. En la medida que el país avanza cívicamente, pierde poder social. Y ese hecho es para una reflexión seria. En este momento, la necesidad de que usted sepa que si no organiza sus demandas, si usted no la organiza, si no la propone, si no la promueve, no le van a hacer caso, se van a disolver. A tal grado que llegamos a una situación donde por esta ampliación de la tolerancia y de la situación de legalidad para que cada quien pueda expresarse, en esta ampliación de las libertades en la comunicación que no tiene exclusiones, hasta la demanda de instituciones que eran intocables porque esas no se incorporaban a las demandas sociales, la Fuerza Armada y la policía, comienzan a aparecer, a desarrollarse. El gobierno ha atendido las demandas de la policía y yo he insistido en que hay que atender las de las Fuerzas Armadas, porque en el fondo, aunque ellos no puedan hablar como institucionalidad, no pueden separarse del vínculo con la sociedad donde encuentran demasiadas personas interesadas en asumir sus voces. Entonces, hay una caída de la institucionalización de la organización social. Y desde ese punto de vista, estamos entonces en un momento de un rumbo obligado, de que no podemos seguir como estamos en cuestiones tan fundamentales como la gestión oficial, que no puede ser un espacio para el reparto de los intereses, para legitimar pura y simplemente los repartos que se hacen aquí y el abuso permanente de la corrupción, donde estar en el poder es tener licencia para cada quien aprovecharlo en su beneficio. Donde ser un funcionario público es como un privilegio para tú, ejerciendo la autoridad, aprovecharla en tu interés personal. Hay una degradación social, tanto en el sentimiento de haber decaído la organización, como en la no comprensión de que es insostenible el nivel de la sociedad actual. Ahora mismo, el país tiene una situación, hijo del impacto del virus. Aquí se han reducido los ingresos porque una de las fuentes principales, que es el turismo, está neutralizado. Porque el impacto mismo de la crisis ha gravitado en una gran parte de las unidades productivas del país y la mediana y la pequeña empresa, bajo el límite de los controles que se han impuesto, se han visto en dificultades muy serias que ha agrandado el proceso de deterioro y de bancarrota en los sectores. Se dice que aquí hay 500,000 de mujeres que tenían su ingreso seguro y que lo han perdido. 500,000 de mujeres. Yo no dudo que los hombres sean un poco más porque en proporciones tienen una mayor presencia organizativa en la sociedad. Pero que usted esté hablando de que más de 1,000,000 de personas han perdido sus ingresos y que ha obligado al gobierno a tener que extenderle una asistencia, pero que el gobierno no tiene fuente para hacerla en una forma indefinida, que ya les dijo, no pasa de marzo. Entonces una sociedad que está bajo la compulsión de un impacto, que está demoliendo las estructuras anteriores y que está creando una atmósfera de profunda indignación y de ansiedad en la mayoría de la población. En un proceso como eso, hace falta la coordinación, hace falta el esfuerzo de tratar de que nos entendamos de conjunto las fuerzas fundamentales para ver lo que pedimos. Nunca antes como ahora ha sido más necesaria la política de la unidad para entenderlo, para reclamar las cosas en el orden que necesitamos. Uno, el sentimiento mayor de reclamo a pesar de la angustia social que representa la pérdida de empleo y el encarecimiento de la vida,
La primera demanda está puesta contra la corrupción. La gente está harta de la tolerancia frente a cómo cualquier cabrón que llega al poder puede exhibir cómo lo aprovecha en una forma de ostentación frente a nosotros. Ahora hace falta una convergencia de partidos, de instituciones, de organizaciones sobre el camino a seguir. El gobierno ha trazado uno, nombró una justicia independiente, un paso para que se cree una justicia independiente, con una procuraduría en manos de profesionales que la gente cree que van a cumplir su deber. Ellos son solitarios, son un paso que puede generalizarse, pero es una ruptura con la concentración del poder que históricamente se ha mantenido y un paso positivo de que el presidente Abinader transfiriera a una unidad el poder de indagar la conducta de la gestión administrativa de los funcionarios, de llevarlo a los tribunales con las evidencias, de someterlo, de crear la atmósfera de que esto se acabó, de que no es verdad que podemos seguir como antes, de que hay un rumbo nuevo donde usted tendrá que rendir cuenta, aunque nunca se haya pensado en eso. Es imprescindible consolidar esa visión de la rendición de cuentas para poder enderezar las otras cosas. Y en ese orden, frente a este vacío que se ha creado con el hecho de que usted no tiene que organizar ya su protesta, usted puede ir a una emisora de Silva, que ha generado esta debilidad del movimiento popular, porque el hecho solo de decirla no tiene importancia. La acción pública es decisiva y una muestra es esa acción de esa mujer que se desnudó. El impacto de su demanda fue inmediatamente generalizado en todas las redes, pero también en los comentaristas que asumieron el fondo y la explicación de su acción, que es el tratamiento al empleado público, que aunque 15 años, 16 años en el poder, lo están renovando con mucha lentitud, a tal grado la lentitud de la renovación de los empleados, que los seguidores del partido que ganó están enojados y expresando su indignación en todas partes, porque el gobierno ha sido demasiado lento con el relevo que normalmente se ha hecho aquí de los empleados públicos cuando llega una fuerza distinta a la que existía en el poder. Ahora, uno no quiere que se atropelle al empleado público. Yo quiero que se incorpore en las demandas de la actualidad que el problema de la reparación al empleado público, al despedirlo, cubriéndole lo que equivale a su destino, a su despido, esa realidad se toma en cuenta, pero que no se pase por alto el hecho de que la masa que está afuera está también angustiada por entrar. Son tensiones que solo se resuelven con una visión compartida. Y como yo creo que hay un proceso de cambio general, más allá de la comprensión en las fuerzas políticas de la dimensión de ese cambio, como yo entiendo eso, yo llamo tranquilamente a que las propias fuerzas políticas, fuera del PLD, que es un partido de la oposición natural, que ahora está tratando de organizar cómo preserva su poder, independientemente que no quiera rendir cuenta de qué pasó en sus 16 años, que está ahí enfrentado después de la división y su derrota a las acusaciones judiciales, fuera de ellos, que están en el proceso de cómo se conservan, de cómo se fortalecen para enfrentar las dificultades naturales que su caso trae, el resto de las fuerzas políticas podemos entenderlo en el orden. Vamos a empujar la lucha contra la corrupción como un problema principal para diferenciar el camino. Hagamos un esfuerzo de consolidar eso. Dos, establezcamos que es verdad que hay que renovar la administración pública, pero que los despedidos tienen un derecho que no puede ignorarse. Usted puede postergar como autoridad el que se lo vamos a cubrir en 5 o 6 meses, pero no se puede ignorar. Puede postergar su cumplimiento, pero no puede ignorarlo. Ahora, hay que lograr una cierta noción de estabilidad. Cuando el gobierno no va a poder seguir dándole la ayuda al millón de personas que quedó afectado con estos cambios que se han producido. 1 millón de personas que estaban recibiendo 5,000, después vino 2,000 pesos, y que ahora de repente le dicen es hasta marzo que llega. Es decir, el país va a estar en una situación socialmente explosiva. Y en ese marco es que uno quiere
que haya una comprensión de las fuerzas políticas y de los comunicadores. Agitar pura y simplemente ahora no es el camino. Es ver cómo organizamos el cauce de las demandas en una forma tal que podamos lograr atenciones sin tener que la gente desnudarse frente al palacio, sin tener que repetir esa acción de la mujer, pero que ha puesto en evidencia la fuerza que tienen las demandas reales en el país. Porque hacía años que una acción de una mujer no gravitaba tanto en los intereses de lo que estaba asociada a su acción, como esta que se desnudó para que se tomen en cuenta los intereses de los empleados públicos. Gracias, Isidro.